Bienvenidos, pensadores del abismo, guerreros del riff y buscadores del sinsentido. Este es el cuarto episodio de Filosofía, Historia y Metal, el podcast donde las ideas más profundas chocan con las guitarras más pesadas. Yo soy Jorge Arias, historiador, aficionado a la filosofía y amante al buen metal. Comenzamos. En el capítulo anterior hablábamos sobre la muerte. Hicimos una reflexión ante este fenómeno que atañe a todo ser vivo. Tomamos como referencia un libro del historiador Philippe Arié llamado Muerte en Occidente. Pudimos observar cómo fue evolucionando el concepto y la visión de la muerte, sus ritos, sus características. Posteriormente también mencionamos cómo funcionaba la muerte en las sociedades antiguas, en el caso de Egipto y lo que también fueron las sociedades nórdicas. Y a través de este tipo de concepciones de la muerte, utilizamos algunas canciones y bandas que hablan a la perfección sobre este tema, como lo fue el caso de Dead y Amon Amarth. Para el capítulo de hoy, el tema se centra en ¿puede una banda hacer una revolución? Metal, política, anarquía. Hoy exploraremos una de las fuerzas más determinantes de la historia de la humanidad, el poder, desde sus raíces lingüísticas en el latín hasta las teorías de pensadores como lo fue Michel Foucault, Thomas Hobbes y Nicolás Maquiavelo. De esta forma desentrañaremos cómo se ejerce, se resiste y se normaliza en la sociedad. ¿El poder se tiene o se ejerce? ¿O es represivo o puede ser productivo? Acompáñame en este viaje filosófico, político y cargado de buen metal. Empecemos con el término poder, que proviene del latín possum, que significa ser capaz o tener fuerza, pero su significado va más allá. Implica influencia, imposición y eficacia, como señala también otro filósofo, en este caso venezolano llamado Ernesto Maiz Valenilla. Dice que el poder está ligado a cuatro conceptos. Número uno, el imperum, que en este caso hace referencia al mando supremo, y va de la mano con el siguiente que es el arbitrium, que es la voluntad propia de ejercerlo. En este caso aquí vemos lo que es la imposición del poder. Y seguiríamos con lo que es la potentia, que sería en este caso la eficacia de hacer valer ese poder, hacer valer esa fuerza, de imponerlo. Y por último tenemos el autoritas, que sería en este caso la autoridad moral. Ahora bien, teniendo estos conceptos en clave, podemos tomar ya Michel Foucault, que decía Foucault alrededor del poder. Dice, el poder no es algo que se posee, sino que se ejerce a través de mecanismos sutiles en todos los niveles de la sociedad. Escuelas, fábricas, hospitales e incluso en los rituales y relatos más repetitivos. Si hablamos de Foucault y hablamos de poder, también tenemos que hablar sobre la represión y las disciplinas que hay alrededor de ello. El autor francés cuestionó la idea tradicional del poder como represión. En sus palabras decía, el poder es esencialmente lo que reprime, pero también es un producto, crea normas, saberes y disciplinas. Aquí entra también un concepto muy Foucaultiano que es el panóptico o el panoptismo. ¿A qué hace referencia este concepto? Acuñado por Jeremy Bentham, un filósofo, economista y escritor inglés, decía que el panoptismo es un tipo de estructura arquitectónica que tiene como principal característica observar en su totalidad todo lo que ocurre en la parte de adentro. Este tipo de construcciones eran muy normales en la época de la Edad Media o el llamado feudalismo. Si de pronto analizan cómo se ven las estructuras, los castillos y los lugares donde vivían las personas en la Edad Media a través de las películas o en relatos, libros, pinturas, se darán cuenta de que la característica principal estaba en una muralla que rodeaba todo el lugar, que lo protegía de invasiones, de ladrones, de saqueos, y en la parte central encontrábamos el castillo. Y rodeado del castillo teníamos unas torres de vigilancia que permitían tanto mirar desde afuera como hacia adentro. Ya más adelante vamos a tocar cómo este tipo de construcción arquitectónica no solamente se utilizó en aquella época en los castillos o feudos, sino que también se extrapoló en las cárceles modernas. Aunque también veremos que no solamente fueron a las cárceles, sino a otros tipos de medios de control o instituciones de nuestra edad contemporánea. El panoptismo cumplía una función principal, una prisión,
Todos los reclusos se autocontrolaban al sentirse vigilados. Así funciona la sociedad moderna. Así nos disciplinan mediante 4 puntos principales, los cuales son los cuadros, las maniobras, los ejercicios y los exámenes. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos puntos según Foucault? Empezando en la parte de los cuadros, hace referencia a un lugar donde tenemos que estar y cumplir una función. Si hablamos directamente de los presos, este lugar serían las celdas. En estos espacios, ellos solamente pueden hacer ciertas cosas como dormir, descansar, hacer sus necesidades básicas y obviamente cumplir su condena. Ese es tu lugar. ¿Qué función cumples tú allí? Simplemente la de existir y ser castigado por los delitos que en algún punto de tu vida cometiste. De allí pasamos al segundo punto, que sería las maniobras. ¿Qué son las maniobras? Aquí hablamos de cómo somos controlados y qué cosas tenemos que hacer y qué no hacer. Volvemos a lo mismo. Por un lado tenemos la celda, el lugar donde descansamos, podemos hacer nuestras necesidades y cumplimos un castigo. Pero también tenemos unas funciones que podemos hacer o no dentro y fuera de esta celda. Existen los patios recreativos donde la gente puede hacer ejercicio, hay lugares donde la gente puede hacer arte, donde puede hacer pintura, donde puede hacer música. Estoy hablando en este caso de los reclusos de una cárcel. Se nos tienen permitido algunas actividades, pero hay otras que no. Por lo menos salir de la cárcel o salir de la celda a cualquier hora no podemos hacerlo. Hay unos horarios establecidos y tipificados que debemos respetar, o si no, vamos a ser castigados. En tercer lugar, tenemos los ejercicios. Consisten en que hay unos objetivos que debemos cumplir. Un ejemplo, a tal hora tienen que levantarse todos los reclusos para bañarse. A tal hora tienen que estar todos los reclusos listos para comer. A tal hora todos los reclusos tienen que estar guardados en cada una de sus celdas. A tal hora los reclusos tienen que estar durmiendo para eventualmente empezar un nuevo día y cumplir una y otra vez esa secuencia. Y en el cuarto punto tenemos las tácticas. Aquí donde somos más vigilados, también si hemos incumplido alguna de las 3 primeras, seremos castigados y a partir de allí nos pueden hacer un examen alrededor de nuestro comportamiento. Si esto lo hablamos solamente desde el ámbito de las cárceles, existen algunas reducciones de pena si los condenados hacen ciertas cosas, cumplen ciertos requerimientos, como lo son labor social, como lo son estar en algún grupo de danza, de teatro, de costura, si ayudas a limpiar las celdas, los baños. Bueno, existe, digamos, muchas formas de reevaluar ese tiempo dentro de la cárcel y ese es el examen que habla Foucault. Ahora bien, esto solamente lo he mencionado alrededor de un sitio donde se busca resocializar personas que por algún u otro motivo están cumpliendo una pena en la cárcel debido a romper una ley o una norma. Pero Foucault va mucho más allá de las cárceles. Resulta ser, amada audiencia, que este tipo de persecución, este tipo de vigilancia, de restricción no ocurre solamente en las cárceles, también ocurre en este caso en los colegios. Si analizamos detenidamente cómo es la estructura arquitectónica de un colegio promedio, por lo menos colegios latinoamericanos, en un contexto más nuestro, o por lo menos la gente que es de la ciudad donde yo vivo, que es Tuluá, Valle del Cauca, si pueden analizar cómo son los colegios. Tiene una estructura circular o cuadrada, llena de paredes, de muros que tienen taches, tienen rejas, tienen alambres justamente para que la gente no pueda salir de manera voluntaria. Hay una hora de ingreso, hay una hora de salida, hay una hora para descansar, hay una hora para comer. ¿No sienten que hay muchas similitudes con respecto en lo que es un colegio a lo que es una cárcel? Y eso que pasé de mencionar, lo que ocurre también en ambos lugares, que es el tipo de vestimenta. Si vamos a una cárcel, los presos suelen tener todos el mismo color de ropa, el mismo tipo de ropa, solamente son diferenciados en los casos de Estados Unidos o otros países donde el sistema penitenciario es mucho más estructurado por un número. Si vamos a un colegio,
cómo están estructurados los colegios, cómo la gente va vestida, bajo un mismo uniforme que todos tienen. Esto mismo lo expone también Foucault alrededor de lo que son los hospitales, los manicomios, porque existen esas mismas características, lugares circulares, cuadrados, donde la gente es constantemente vigilada, tienen ciertas horas para hacer actividades, tienen cuartos o lugares donde están restringidos, tienen la misma ropa. Estas similitudes se van a repetir una y otra vez, generando así una de las máximas de Foucault, que lo estableció en su libro Vigilar y Castigar, donde dice que el poder no se tiene, se ejerce. En este caso, se ejerce dentro de un medio de control social que no es solamente uno, son muchos. Mencionamos la cárcel, mencionamos los hospitales, mencionamos el manicomio, mencionamos las escuelas. En este caso, el autor francés establece lo siguiente: somos completamente vigilados todo el tiempo en cada una de nuestras áreas y lugares cotidianos dentro de nuestra vida. De esta manera podemos ver que a Foucault no solamente le importaba evidenciar cómo se ejercía el poder o cómo se tomaba, sino que lo que él buscaba era determinar qué tipo de mecanismos, implicaciones, relaciones o dispositivos eran utilizados para ejercer este control ante toda la sociedad. Aquí los acabo de mencionar. Son instituciones que hacen parte de una cotidianidad, que generan operaciones de dominio y asimismo ver cómo estas relaciones de sometimiento ocurren. Cabe mencionar que la historia de las ideas era uno de los pilares metodológicos fundamentales para Foucault. Este análisis de las opiniones generaba un intersticio de posibilidades para estudiar cómo no solo el poder, sino también cómo el ser humano se pensaba desde lo social y desde lo político. Porque también hay un paradigma muy moderno donde la gente suele decir que es apolítica y dice, no, yo soy una persona apolítica, yo no me intereso en política, yo no hablo de política, no tengo nada que ver con la política. Pero si nos ponemos a analizar, todo en grandes rasgos va anclado a la política y va anclado al poder, porque estos dos conceptos van arraigados, no van separados. Poder y política son símiles. El poder, junto con la violencia, es a la historia el catalizador de todo. Con el discurso del poder se podía establecer una función, ya que para atrapar, cautivar, aterrorizar y movilizar, el poder estaba allí, porque esto genera un orden. Así como los rituales, los funerales, las consagraciones, los relatos legendarios. En un emperador, esto intensifica su valía, su nombre, su identidad, su poder. Dentro de la teoría jurídica clásica que también Foucault mencionaba, se decía que todos en algún punto tenemos poder, pero este puede transferirse, anejarse o mantenerlo de forma parcial o total mediante un acto jurídico. En este caso tú puedes cederlo o puedes tomarlo. El poder lo debe poseer todo individuo. Eso también fue planteado dentro de lo que fue la funcionalidad económica o el poder con base a la economía. Se interpretaba lo siguiente: el rol del poder consistía esencialmente en mantener relaciones de producción y a la vez construir una dominación de clases que en el desarrollo de las fuerzas productivas se hizo posible. Ya este pensamiento alrededor del poder y la economía tiene un toque mucho más marxista, si lo han podido notar, porque ya que hablamos de fuerzas de producción, de entes de control, de economía, y aquí también podemos meter lo que serían las clases obreras, los trabajadores, las empresas. A raíz de esto podemos afirmar lo siguiente: el poder político y la economía van ligadas. En este caso podrían ser dos caras de la misma moneda. No pueden separarse o no se pueden entender de maneras separadas, porque una cumple una función de la otra. El poder es esencialmente lo que reprime, decía Foucault, y también mencionaba lo siguiente: meter a alguien en una prisión, mantenerlo en prisión, privarle de alimento, de calor, impedirle salir, hacer el amor. Ahí tenemos la manifestación de poder más delirante que uno puede imaginar. ¿Por qué Foucault afirmaba esto? Pues en este caso está hablando de que se le están cortando las necesidades, ya sea porque cometió un error grave, en este caso hablamos de la cárcel, pero también se puede ver en otras aristas de la sociedad, como es el caso del colegio, como es el caso de los hospitales, como es el caso de los manicomios, que son sitios específicos donde también pueden ocurrir
de gran manera este tipo de restricciones humanas hacia las personas, que incluso él ponía en correlación qué tanto se respetan los derechos humanos en este tipo de lugares. Incluso bastante particular porque él era un autor francés, justamente el lugar donde nacieron los derechos humanos, o incluso pues en primera etapa, antes de que se nacieran los derechos humanos, que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, nacieron los derechos universales del hombre, que incluso hay un dato muy curioso que la gente de Colombia no sabe, pero ese señor Antonio Nariño, uno de los próceres de la independencia nacional, estamos ya a menos de 18 días de celebrar la, entre comillas, independencia de Colombia. Él estuvo en la cárcel y mucha gente no sabe por qué él estuvo en la cárcel. Él estuvo en la cárcel fue justamente por traducir del francés al español la Carta Universal de los Derechos del Hombre. Los franceses fueron los primeros, digamos, en abordar esto de gran manera en Occidente y, digamos, en una época más cercana a la nuestra, porque si nos queremos remontar a cuál fue la primera civilización que escribió algo con respecto a eso, podemos hablar el Código Hammurabi, que fue el primer documento jurídico que estaba compuesto por 282 leyes escritas en piedra, donde existían unos derechos y unos deberes como ciudadanos. Pero si ya queremos hablar de algo mucho más cercano, porque esto del Código Hammurabi fue en el año 1795 a 1750 antes de Cristo, o sea, estamos hablando hace 3000 años, aproximadamente 3000, casi 4000 años, o sea, hace muchísimo tiempo. Entonces, debido a esto, tomamos la Carta Universal de los Derechos del Hombre como un puntapié inicial para lo que fue el derecho, o más que el derecho, los derechos humanos modernos. Incluso en las constituciones de cada país, o como pasa en Estados Unidos, que cada estado posee una constitución diferente, hay unos matices, por lo menos aquí en Colombia, el derecho a la libertad está, digamos, súper protegido y solamente puede ser vulnerado o solamente, digamos, no se respeta si has incumplido ciertas cosas, como la gente que está en la cárcel por robo, asesinato, etcétera. Pero yo estoy de acuerdo con eso. En cierta medida no ocurre de igual forma en algunos otros lugares o esferas de nuestra cotidianidad, que es lo que nosotros tenemos que intentar reevaluar o repensarnos. Por lo menos con la educación. Yo he sido muy crítico con la educación colombiana desde que era estudiante de colegio. Yo no entendía realmente por qué la gente tiene que madrugar tanto para ir a estudiar. Yo decía, ¿por qué aquí la gente madruga tanto? Y encontré la universidad y conocí pues, los modelos pedagógicos, conocí los enfoques, pensadores, etcétera. Me fui dando cuenta cada vez de que en Colombia la gente entiende todo al revés. Incluso hay unas pruebas internacionales que llaman las pruebas PISA, donde miden el nivel académico de colegios y, si mal no estoy, hasta de universidades a nivel mundial. Y Colombia siempre ocupa los últimos puestos. Más raro, me dice mamá, ¿y por qué? Tan raro, señor presidente, tan raro, secretario de Educación, tan raro, ministro de Gobierno, ministro de Educación, ministro de Ciencias. ¿Por qué aquí en Colombia siempre nos va tan mal en este tipo de pruebas? Primero porque tenemos todo mal estructurado. No más analicemos. Los colegios actualmente, su gran mayoría, estudian de 7 a 8 horas diarias. Si vamos a los países donde tienen la mayor calidad educativa, solo estudian de 15 a 20 horas semanales. O sea que podemos decir que los países donde tienen mejor escolarización, niveles educativos mucho más superiores que en Colombia, estudian muchas menos horas, o sea, de manera muy significativa, menos horas que en Colombia, y a pesar de eso, Colombia sigue siendo uno de los peores países a nivel de educación. Entonces, ¿será que el problema será que no se estudia tanto? Yo creo, no sé, ¿qué pensarán esas personas que hacen las leyes de educación? ¿Se sentarán y dialogarán? Es que no. Los muchachos no están aprendiendo mucho. Hay errores en matemáticas. Bueno, entonces como 6 horas semanales o creo que son de 6 a 4 horas semanales no bastan, entonces metámosle 8 horas para que aprendan más. No, aquí la gente entiende al revés. Aquí la gente entiende al revés. El colombiano no sé dónde tiene la cabeza, siempre piensa que más es más, pero no. Se está demostrando a través de estas pruebas
que no se necesitan muchas horas, se necesita es dar otro tipo de enfoque. Aparte de que la educación aquí está muy sectorizada alrededor del premio y castigo. No sé si ustedes, todas las personas que son de Colombia, o la educación latinoamericana en general, también lo habla otro autor que llama Paulo Freire, con la educación bancaria. ¿Qué es lo que ocurre con la educación bancaria? La gente espera, o en el caso puntual los padres, creen que tienen que llevar a sus hijos al colegio para que les enseñen algo, porque ellos no saben nada. Uno de los problemas grandes de la educación latinoamericana, colombiana muy específicamente, porque el profesor antiguo, que afortunadamente ya ha dejado de lado ese rol porque se han pensionado, ya han dejado los cargos y hay profesores nuevos con otros enfoques diferentes, pero si ustedes son de la generación mía, de la década de los 90 o anterior, sabrán muy bien de que los profesores siempre se identificaron como la autoridad máxima, era como que no, es que yo sé todo, yo lo sé, usted solamente tiene que escucharme, callarse y copiar. En pocas palabras era eso. Sin mencionar lo que le pasaba a mi mamá o a mi papá o a nuestros abuelos, que hasta los profesores les pegaban, les daban regla, les daban, bueno, con lo que fuera. Pero entonces, siempre ha habido como esa estipulación de que el docente es la entidad máxima en la educación, es el único que sabe, nunca se equivoca y usted como estudiante solamente tiene que dignarse a copiar, callar y aprender porque usted no sabe nada. Pero ya no es así, muchachos, ya no es así, no es una educación, como decía Freire, bancaria, que es llevar a un niño a depositarle cosas para que un día ese producto, esa cuenta vaya sumando números y sea rico. No, 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 no. Ya ahora lo sabemos gracias a las investigaciones pedagógicas, científicas y educativas de que los estudiantes no son brutos, no están vacíos, es más, tienen muchos conocimientos que pueden ser prácticos a la hora de abordar una clase. Pero anteriormente no se veía así, ahora sí. Afortunadamente ya hay muchos profesores que entienden eso. Dice, no, este niño no viene con la mente vacía, tiene una idea. Por lo menos yo cuando trabajaba en los colegios intentaba contextualizar todo. Hablamos de Egipto y decíamos, bueno muchachos, entonces el río Nilo es el río más importante de África porque es el segundo río más grande del mundo, es el segundo río más caudaloso del mundo y a través del Nilo pasó lo que era el comercio, economía, la religión, porque a través del río la gente creó sus deidades. Bueno, entonces tenemos la representación histórica e importante que tiene el río Nilo en Egipto. Pero bueno, ¿eso de qué me sirve? En mi cotidianidad, profe, me puede preguntar algún estudiante, ¿eso de qué me sirve? ¿O cómo puedo entender el río Nilo, pero de qué me sirve el río Nilo si eso está por allá, está lejos? Quizás nunca lo vea. Pero entonces yo hacía lo siguiente, los contextualizaba. Ahora, estamos en Tuluá. ¿Será que el río Tuluá no tiene una importancia similar al río Nilo? Ah, sí, claro, profe. ¿Por qué? Bueno, el río fue desviado justamente para que pasara por la parte céntrica de la ciudad y así pueda abastecer de agua a todo el municipio. Si ven cómo empieza uno a articular ese tipo de cosas, contextualizando, dándose cuenta de que lo que pasa en otro lugar también puede tener una repercusión de manera local. En el caso de una vereda, en la parte rural de cualquier municipio de Colombia. Ya sabemos en Colombia, por lo menos gran parte de los territorios son las zonas rurales y justamente son las más olvidadas por el Estado. Pero ¿será que de pronto en un municipio rural o en algún corregimiento lejos del área metropolitana o urbana, será que una quebrada no cumple una función tan importante como lo fue el río Nilo para los egipcios? Pues claro, obviamente sí, en un nivel y en una escala muy pequeña, pero cumple un nivel bastante significativo. Y eso es lo que nosotros a veces se nos olvida. Bueno, aquí me desvío un poquito del tema, pero igual me parecía pertinente, digamos, dejar esa claridad alrededor de ello. Ahora, para finalizar ya con la parte de Foucault, hablamos lo siguiente también. Él mencionaba dos conceptos también que era la ley y la norma. Entonces decía que la ley solo interviene cuando existe una infracción directamente, ¿cierto? Mientras que la norma interviene durante toda la vida. Podría mencionarlo, obviamente Foucault no lo decía así, pero podemos hablarlo de que la norma es lo social. Bueno, Foucault sí decía que la norma venía más bien permeada por lo social. Mientras que la ley ya era un estatuto establecido por la política, por el poder. Y esta ley, en este caso,
cuando él menciona la ley, habla de que, por supuesto, usted podía ser juzgado, pero que también existían unas élites que podían salirse con la suya y no ser juzgados por la ley. ¿Será que Foucault vivió en Colombia antes de morir? Porque eso pasa muchísimo en la rama política y judicial, donde vemos muchos casos de políticos, personas de altos mandos del gobierno, cancilleres, diputados, congresistas, senadores, donde se pasa la ley por la galleta, alcaldes, concejales, gobernadores, no, bueno, mejor dicho, toda la rama política de Colombia, de una u otra manera, la vemos inmiscuida en temas de corrupción. También hacía mención sobre la sociedad de la normalización, donde la vigilancia, la disciplina y la categorización de lo normal y lo anormal eran mecanismos centrales de control. Para finalizar este apartado del poder sobre Foucault, podemos decir lo siguiente. El poder es un mecanismo que está en todos los eslabones de la sociedad, colegios, fábricas, universidades y hospitales, como ya lo hemos hablado. Y tengo esta cita de Foucault que dice lo siguiente. En todo lugar donde hay poder, el poder se ejerce. Nadie es su dueño o poseedor. Sin embargo, sabemos que se ejerce en determinada dirección. No sabemos quién lo tiene, pero sí sabemos quién no lo tiene. Con Hobbes tenemos otra dinámica, mientras con Foucault analizábamos el poder desde lo cotidiano y se criticaba su forma de accionar. Pero por otro lado tenemos, el filósofo inglés lo veía como un mal necesario, el llamado monstruo, Leviatán, que es el nombre de su obra máxima y cúspide, donde describe al ser humano en una guerra perpetua por el poder, que solo cesa con la muerte. Para él, el Estado debe ser absoluto. Los ciudadanos deben ceder sus libertades a cambio de su seguridad. Esta visión va muy de la mano con lo que también mencionaba Maquiavelo. ¿Por qué? Hobbes creía que el poder debía ser absoluto e indivisible y por ello mismo había sido considerado uno de los grandes teóricos de las monarquías europeas en los siglos anteriores. Hablar del Estado como una forma de organizar un país no era muy común para ese entonces. Pero entonces Hobbes no solamente venía a continuar ese pensamiento que ya venía de la época del Renacimiento con Maquiavelo, sino que también confirmaba que el poder debía ser delegado en el Estado. Esto llevaría adelante a través de lo que fue un pacto social o lo que posteriormente también construyó el señor Juan Jacobo Rousseau con el contrato social, porque la instauración de la democracia como nueva forma política después de lo que fue la caída de las monarquías en Europa, vino de la mano de los grandes filósofos franceses que habían leído y sabían cómo era la democracia en Grecia, aunque obviamente tuvo una particularidad. La democracia en Grecia era participativa, porque todos los ciudadanos podían participar activamente de la política. Pero en este caso, como los ciudadanos se volvieron tantos, en Grecia eran muy poquitos ciudadanos, en las polis griegas eran muy pocos los que podían ser llamados así porque tenían que ser hombres, tenían que haber pagado servicio y tenían que tener casa, y eso no lo tenía cualquier persona. Debido a esto, Rousseau y los demás pensadores franceses dijeron, bueno, la idea de democracia está perfecta, pero hay que reevaluarla. No puede ser participativa porque no todos pueden participar de manera activa o de manera tan directa. Entonces se generó la democracia representativa, que es la que actualmente están en todos los países democráticos. En este caso, la democracia representativa dicta lo siguiente. Tú como ciudadano depositas tu confianza, tu voto en algún candidato que puede ser un alcalde, un gobernador, un concejal, un presidente, para que este individuo o estos individuos tomen el poder y lo controlen, ya que es necesario que haya un eje central o un eje del poder para que la sociedad pueda ser estable. ¿Y por qué, Jorge? ¿Acaso la sociedad no puede regularse sola si no hay un ente de control que la pueda gestionar? ¿Qué es lo que ocurre? Hobbes citaba una frase en latín que dice lo siguiente: Homo hominis lupus, que traduce el hombre es el lobo del hombre o el hombre es un lobo para el hombre. En pocas palabras, ¿qué es? Nosotros somos nuestros propios enemigos. El hombre solamente puede corromper a alguien más, a otro hombre. El hombre solamente puede agredir a alguien más, a otro hombre, a su otro yo. Entonces, si la sociedad tiene tantos conflictos internos, se necesita una regulación, se necesita que alguien pueda mediar esas dificultades que hay entre personas, entre individuos, entre sociedades, porque si abordamos ya un tema mucho más amplio, si entre individuos
particulares suelen haber muchos roces y muchos problemas. Ahora entre sociedades y culturas que son diferentes, hay mayores complicaciones a la hora de llegar a acuerdos. Aquí es donde entramos a este pacto social, donde cada individuo debe entregar de manera voluntaria una cuota de soberanía o un soberano, y este, con los derechos cedidos de forma irrenunciable, tendría la capacidad de poner orden y seguridad a una sociedad que por naturaleza no podría hacerlo. Esto decía Claudia Lavie en un libro llamado El pensamiento político de Leviatán de Thomas Hobbes. Cito: dícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres conviene y pacta, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le otorgará por mayoría el derecho de representar a la persona de todos, es decir, su representante. Cada uno de ellos, tanto los que han votado en pro como los que han votado en contra, deben autorizar todas las acciones y juicios de ese hombre o esa asamblea de hombres, lo mismo que si fueran suyos propios, al objetivo de vivir apaciblemente entre sí y ser protegidos contra otros hombres. En pocas palabras, vemos una función de democracia, ya sea representativa o participativa, donde personas con diferentes enfoques pueden llegar a un acuerdo, aunque haya ideas en contra, se respetan si la mayoría, en este caso, ganan en una postura política. Y para finalizar ese apartado filosófico alrededor del poder y la política, tenemos a Nicolás Maquiavelo, que quizás es uno de los autores peor malinterpretados de la historia. Muy conocido por una frase que dice que el fin justifica los medios, y ustedes pueden leer cualquier libro de Maquiavelo y no van a encontrar esa frase en ningún lado, muchachos. Él nunca dijo eso. Él en su obra máxima, la cual es El Príncipe, establece lo siguiente. Da una especie de manual, que no es un manual, sino que él ahí menciona cuáles son los métodos utilizados por grandes gobernantes en la época renacentista. A él le tocó una época bastante fuerte en Italia, donde Italia estaba muy separada. Incluso, esto lo podemos ver a los amantes de los videojuegos, como yo, en Assassin's Creed 2. Se lo recomiendo muchísimo. Es un juego que ya tiene sus años, pero su jugabilidad e historia y personajes siguen siendo muy, muy relevantes. Incluso, en el juego conoces a Maquiavelo. Maquiavelo en aquella época cumplió un rol importante en la política de Florencia, pero fue encerrado por orden de los Medici, que era una de las familias más poderosas de Italia, junto con los Borgia, que incluso hay una serie, no sé dónde está, siempre me he querido verla, porque conozco la historia gracias a Assassin's Creed, también algunos textos que llegué a leer en algún momento en la carrera, y quisiera ver la serie que llama Los Borgia, que retrata qué fue lo que hizo esa familia. Incluso colocó un papa muy muy famoso, que fue Rodrigo Borgia, el cual es muy recordado por los casos de corrupción tan grandes que hubo en aquella época en la Capilla Sixtina. Rodrigo tuvo un hijo llamado César Borgia, que fue también un noble político italiano que intentó unificar, en este caso, el país, ya que estaba fragmentado en grandes polis italianas. De este personaje real se inspiró Maquiavelo para crear su príncipe. ¿Y qué debía ser un príncipe? Lo que fuera necesario para poder conservar el poder. Algo muy similar a lo de Hobbes, que Hobbes también mencionaba que el poder político no era ni bueno ni malo, solamente era necesario para generar un orden. Entonces, en este caso, si se buscaba un orden, no importaba las medidas, se utilizaban los recursos que debían ser necesarios. Incluso, aquí lo decía Maquiavelo, cito: un hombre que en todas partes quiere hacer la profesión de lo bueno, es inevitable que pierda entre tantos que no lo son. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse en el poder aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo a las necesidades. Esto vuelvo y digo, lo mencionaba con relación a lo que hacía César Borgia y otro tipo de políticos, y no solamente de su época, sino de anteriores años. Él mencionaba el caso de Julio César, que fue uno de los grandes regentes de Roma. ¿Qué hizo Julio César? Él expandió mucho el territorio romano a través de sus conquistas. Tomó Egipto, tomó gran parte de lo que hoy es conocido como Alemania, Francia. Pero ¿qué pasó en el Senado romano? Tuvieron mucho miedo al poder que estaba teniendo César. Así que hicieron un complot y lo asesinaron. Incluso fue su propio hijo el que lo mató. Así que Julio César
intentó hacer lo mejor para Roma, confiar en sus seres cercanos, políticos, amigos, incluso en su hijo, pero debido a esa excelsa bondad, fue su perdición y por ende murió. Pero también la violencia, si se utiliza de manera exagerada, puede generar un conflicto. Pongamos un caso que Maquiavelo no conoció, pero nosotros sí, la edad más contemporánea, el caso de Pol Pot en Camboya. Ese señor no paró de matar gente de manera indiscriminada, incluso terminó acabando con el 35% de la población del país, lo cual los dejó casi en un exterminio completo. No más, hace poco estaba viendo un video que explicaba lo que pasó en Camboya y lo extrapolaba a lo que pasó con Mao en China y lo que pasó con Stalin en Rusia y también con lo que pasó con Hitler en la época de la Alemania nazi. Y los números en proporción no alcanzaban a hacer lo que hizo Pol Pot. Se hablaba de que tanto Mao como Hitler como Stalin no eliminaron sino como al 10-11% de su población o de la población en general, mientras que este señor de Pol Pot eliminó a más del 33% y en mucho menos tiempo, porque apenas fueron como 2 o 3 años. Entonces, eso lo llevó a ser derrocado. Por eso, Maquiavelo decía de que había que ser inteligente y saber cuándo tener una mano firme y cuándo ser un poco más flexible. Maquiavelo también decía esto en su libro El Príncipe. Surge de esto una cuestión: si vale más la pena ser amado que temido o temido que ser amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez. Pero puesto que es difícil reunirlas y que ha de faltar una, declaro que es mejor ser temido que amado. Regresando a lo que sería el concepto de la violencia para Maquiavelo, debía ser necesaria, pero no se podría abusar de ella. En el caso que se tomara un nuevo estado y se necesite suprimir algunos opositores políticos, podría ser utilizada. Pero Maquiavelo también hablaba de que estas ejecuciones deberían ser particulares a ciertas personas y no a un grupo en común. Porque si se empezaba a ejecutar, en este caso, a toda una sociedad, a toda una civilización, a todo un pueblo, podía generar conflictos internos por parte de las personas que no estaban de acuerdo con las nuevas ideas del político de turno. Para tomar un nuevo imperio o gobernar un sitio diferente, se recomendaba aliarse con nobles o personas importantes que ya hacían parte de ese estado. De esa forma sería mucho más fácil tomarlo. Eso pasó no solamente en Europa, también pasó aquí en América Latina. En el caso cuando llegaron los españoles a conquistar esta parte de América, muchos de ellos hicieron alianzas con algunas tribus indígenas y de esta forma les fue mucho más fácil tomar el poder de esta región. Maquiavelo también hablaba de dos conceptos fundamentales, que era la fortuna y la virtud. La fortuna representaba la suerte, el azar y las circunstancias imprevistas que pueden favorecer o perjudicar a un individuo o una nación, mientras que la virtud, por su parte, se refería a las cualidades y habilidades de un gobernante para adaptarse a las circunstancias y qué tipo de medidas podía tomar para mantener el poder en momentos de crisis. En este caso, Maquiavelo también mencionaba de que un verdadero príncipe no podía dejarse llevar completamente por la virtud. Tenía que saber articular bien lo que sentía con lo que debía hacer. Y si en el dado caso tú eras una persona que no poseía una gran virtud, ¿qué debías hacer para mantener el poder? Rodearte de personas que sí tuvieran esa inteligencia, esa sagacidad, esa forma brutal de actuar en los momentos que son necesarios. De esta forma podemos decir que tanto Hobbes, pero sobre todo Maquiavelo, diría de que el poder se juzga por los resultados, mas no por la moral. Ya habiendo hecho un recorrido filosófico e histórico sobre el poder con estos tres autores, nos metemos en la parte musical, donde el metal juega un papel importante como lenguaje político. Aunque muchos ven el metal como un escapismo, sus raíces están cargadas de crítica social, desde la guerra de Vietnam, la desconfianza en el sistema y la represión estatal. El metal nos ha servido de megáfono para quienes no tenemos voz. ¿Qué bandas han hecho esto? Podemos mencionar una que es mi favorita, en este caso, que es Megadeth, una banda que siempre ha sido representada desde sus primeros álbumes hasta los últimos, con una carga influenciada en la política y en la sociedad. Dave Mustaine, que es el vocalista y líder de la banda, pone el dedo en la llaga siempre. Habla sobre la hipocresía del pacifismo institucional. Esto lo menciona en un álbum muy concreto y en una canción muy concreta que se llama Peace Sells, Boys Buying.
un álbum de 1986, que la sola portada nos llama a hacer una reflexión alrededor de que aparece la mascota de Megadeth, Bill Rattlehead, con una lápida que dice se vende, y atrás de ello aparece el edificio de las Naciones Unidas, donde se encuentra completamente destruido, izando las banderas de las grandes potencias del mundo. Dos frases que me llaman mucho la atención y que son muy simbólicas y potentes de esa canción. El coro, que dice la paz en venta y quién la compra. Y el segundo es, ¿qué precio puedes poner a la paz? Ahora que estamos en un conflicto más contemporáneo con lo que está pasando con Israel, con Palestina, con Irán, podemos también mencionar lo que ocurre en Ucrania, con Rusia, o incluso vámonos más a nuestras raíces, más a nuestro contexto colombiano, un país donde actualmente vivimos una violencia por culpa de los grupos al margen de la ley, por disidencias de las FARC, por grupos paramilitares, un estado que en este momento no ha podido. Realmente Colombia lleva muchos años sin poder hacerle un verdadero frente a este tipo de violencia, ya sea desde la mesa, desde el diálogo, desde la paz, o directamente desde el cruce de fuego, siempre nos ha quedado grande. Y es donde uno se pone a preguntar hasta qué punto realmente esta gente no vive de esto, hasta qué punto un conflicto nacional o internacional no beneficia a ciertos sectores del país, a ciertos sectores del mundo, porque la guerra es una industria bastante cara, requiere de mucho dinero, de mucho billete, y esto mueve a las grandes empresas multinacionales. Incluso me gustaría dejarles eso como pregunta para el siguiente video, si alguien quisiera hablar con respecto a ello. ¿Creen que la paz mundial es posible? Y si lo es, me gustaría, si alguien está abierto a decir que sí, me gustaría que nos explicara por qué o cuáles serían las características necesarias para que eso se pudiera cumplir. Otra banda que menciona mucho esta parte de la guerra, de los conflictos políticos, es System of a Down, con la canción Bio, con una frase que dice ¿por qué los pobres son los que siempre van a la guerra? Siendo esto una gran realidad. Nos ponemos a analizar, no vemos hijos de políticos o de grandes empresarios, de gente de mucho dinero, ocupando cargos como un soldado profesional, un policía raso, no. Generalmente, si vemos a alguien de una cuna de oro en algún cargo de la policía, del ejército, siempre va a ser un capitán, un general, un comandante, y muchos de esos casos son personas que hacen su labor, su servicio en una oficina, lejos de la zona de combate, donde justamente quienes van allí, las personas más marginadas de los países. A raíz de ello, System cuestiona este elitismo en la guerra. Los que deciden no son los que mueren. Es una crítica directa al imperialismo y a la maquinaria militar, porque ¿quiénes mandan a la guerra a las personas? Generales, políticos, y estas personas nunca conocen la guerra directamente. Quizás de pronto un general, sí, porque para ser un general tienes que haber pasado por todos los rangos del ejército, pero ¿quién manda al general? Un político, en ese caso un presidente. Y muchas veces estas personas, o si pagaron servicio, nunca lo hicieron de una manera tan directa debido a la esfera social en la cual ellos pertenecían. También tenemos una banda que en los 90 fue muy famosa con un tema que la rompió totalmente. Estoy hablando de Rage Against the Machine con el tema Killing in the Name. Esta canción hace una crítica muy fuerte a cómo la guerra justifica los muertos, dependiendo de qué lado estén. Una fracción de la letra dice así: los que murieron están justificados por usar la insignia, ellos son los blancos elegidos. Tú justificas a los muertos. Al usar la insignia, ellos controlan tu vida. Esto hace alusión a cómo los soldados no tienen un tipo de discernimiento alrededor de algo. Si tu comandante, la persona en jefe, te dice que tienes que eliminar a cierta persona, sin importar qué, debes hacerlo. Y esto es una acción que tú, como ser humano, fuera de ser un soldado, como ser humano, no puedes pensarlo, solo tienes que actuar. Esto es una diferencia que va apartada de lo que sería el término de anarquía. Que en anarquía ya hablamos de que no busca un orden, más bien busca romper ese orden jerárquico que hay, pero no busca un desorden como tal, sino que busca una autonomía, que los seres humanos individualmente sean independientes. Es la razón por la cual
la gente se siente tan atraída al metal o la anarquía tiene tantas similitudes y hay una simbiosis alrededor del rock y el metal y el punk, que son géneros y estilos no solo musicales, sino también estilos de vida, que van en contracorriente de una cultura dominante. El punk en general bebe mucho de la idea del anarquismo, como también bandas de metal. Hay una banda también muy famosa en la década de los 80 y 90 que se llamaba Dead Kennedys, estadounidense. Ellos tienen una canción que se llama Holiday in Cambodia, pero para este caso me voy a tomar el atrevimiento de dejar a los Dead Kennedys a un lado para tocar este tema justamente de Camboya de la mano de una de las bandas de mi ciudad, Tuluá Valle del Cauca. La banda se llama Shellfire y tiene una canción referente justamente a los Gémenes Rojos llamada Camboya Reds. Aquí tengo unos fragmentos de la canción que hace alusión al régimen de Pol Pot. Enfrentar las súplicas de los Gémenes Rojos, a un mentiroso, pobreza e ignorancia, líderes en las sombras. Los Gémenes Rojos eran la fuerza militar de Pol Pot, que era su líder supremo. Ese señor estaba tan loco que ordenó asesinar a todas las personas que tuvieran lentes, que utilizaran gafas, porque creía que las personas inteligentes podían ser un problema en el dado caso de que lo enfrentaran, tuvieran ideas diferentes a las del régimen y esto podía ocasionar un problema social. Entonces él que dijo, todas las personas inteligentes tienen gafas, entonces matemos a las personas de gafas para que no piensen. Hay otro fragmento de la canción que dice, agricultor o ganadero, es todo lo que puede ser. No puedes recibir nada del exterior. Hace referencia a que este señor quiso volver la agricultura el mayor activo, en este caso de Camboya, pero obligando a la gente a ser o ganaderos o agricultores. El que no quisiera ser uno de los dos era eliminado. Michel Foucault hablaba de que el poder era algo que atraviesa todos los cuerpos, las instituciones, el lenguaje, en este caso el metal, sin quererlo, también lo detecta, lo rompe. La distorsión genera eso, esa interferencia en la señal dominante. Una guitarra afilada, potente, genera un manifiesto en contra de la inconformidad. Cuando una banda canta contra el Estado, la guerra, la iglesia o el sistema financiero, no está solamente provocando, sino que también está resistiendo. ¿Puede una banda cambiar el mundo? Tal vez no sola, pero puede encender una chispa, y eso, en tiempos de sombras, ya es una revolución. El primer acto de rebeldía es decir que no, lo dijo Camus. Y con este acto de rebeldía terminamos el capítulo de hoy sobre poder, política, anarquismo, filosofía, historia y metal. ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo con el concepto de Maquiavelo que el poder no se tiene sino que se ejerce? ¿Cuál fue la canción de rock o metal que te hizo pensar por primera vez en que había un problema político y social? Ya saben que pueden colocar sus apreciaciones sobre este capítulo o de los anteriores en la caja de comentarios en la parte de abajo. Y no olviden que cuando lleguemos a los primeros 100 suscriptores haremos un especial con las inquietudes, preguntas y temas que ustedes querían que yo hablara. Eso se hizo en una encuesta hace unas 2 semanas en redes sociales. Entonces vamos muchachos, ya faltan poquitos, faltan creo que menos de 30. Entonces vamos, apoyemos este hermoso canal. Hasta entonces me despido. Yo soy Jorge Arias y esto es Filosofía, Historia y Metal. Chao, chao.